Entonces, ¿importa que cambiemos nuestros hábitos individuales? ¿O esta energía más bien deberíamos concentrarla en dar este discurso o echar presión a las corporaciones y al gobierno a que cambien la forma en la que funcionamos? La respuesta es difícil. No existe una respuesta, porque el problema no es un problema sencillo. Es un problema súper complicado. De hecho, por eso estamos... Entonces, claro, cualquier respuesta simplista de decir si funciona o no funciona es errada. Sí, no lo vamos a resolver en esta mesa. Estamos de acuerdo. Importan. Todas las acciones nuestras, sobre todo si somos clase media y ya tenemos cierto nivel de contaminación, importan. Entonces, dejar de comer carne, movernos en bicicleta, no estar comprando el último iPhone cada año que sale, importa mucho. Sin embargo, o sea, hay que tener claro que esta acción individual aporta, pero aporta en lo que aporta. No va a cambiar el mundo por esta aportación, porque para que esto funcione tenemos que practicarlo todos. Y ese es el problema, que no lo practicamos todos. Y ahí viene la otra cosa. ¿Cuál es la única o cuál es la salida que deberíamos tener? Es una salida, y es lo que yo siempre digo, es una salida política, porque no es una salida técnica, no es una salida de decir, bueno, pues hacemos un estudio, que es un poco lo que hacemos con Santiago en el grupo, de que, cuáles son las acciones más contaminantes para decir, bueno, si tengo que elegir en mi vida un esfuerzo, decido ser vegetariano porque esto es más, impacta más que dejar el auto. Soy vegetariano, pero voy en auto, ya. Al menos a algo hecho. El punto es que sí deberíamos empezar a presionar como sociedad, primero como sociedad informada, a decir, oye, perdón, pero los políticos que yo quiero que lleven mi país tienen que ser unos políticos que tengan una agenda, pero una agenda de verdad, no una agenda ahí medio camuflada, verde pintada, ¿no? Sí es necesario hacer también ya pasar a un accionar político un poco más agresivo, en el sentido de decir, necesitamos políticos que propongan una agenda real de cambio, y no de cambio climático como tal, porque como estamos comentando desde hace un rato, las emisiones están ligadas a la economía. Si tú quieres bajar las emisiones, da igual cómo hagas el juego, vas a seguir teniendo una gran cantidad de emisiones si es que no has cambiado la parte económica. Vamos a tener que pensar en alguna cosa, en algún momento vamos a tener que pensar en un decrecimiento. Espero que tengamos el tiempo de pensar en un decrecimiento, porque lo más probable es que nos toque bajar nuestros, o cambiar nuestros hábitos a fuerza, no a decisión. Wow. Y aquí viene la otra cosa. Ecuador es un país en el mapa geopolítico, diría modesto, por decir una palabra buena. Creo que no somos nada en el mapa geopolítico. Sí. Entonces, decir que nuestro presidente puede tomar la gran decisión de cambiar las reglas del juego geopolítico y empezamos a tener una política de decrecimiento o una política de cambio de emisiones, es también una utopía. Quienes comandan esto son los grandes. Está Estados Unidos y China a la cabeza, y ahí están el resto, que son Rusia y todos los Europa y todos los del OCDE. Pero desde ahí se está viendo que no hay esta agenda política, no hay esta intención real de un cambio. Están preocupados por mil otras cosas. Cuando se habla de emisiones de gases de efecto invernadero, la respuesta automática es la economía. No podemos dejar que la economía caiga. ¿Cuál es el discurso europeo ahora mismo para no hacer un impulso fuertísimo hacia la baja de las emisiones? China nos va a comer y no podemos dejar que China tome el monopolio de la producción. Entonces no vamos a dejar de contaminar. Vamos a seguir en el mismo ritmo, porque no podemos dejar que China tome la economía. Claro. Es una locura. Y ahí, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo también pienso que las cosas que hacemos individualmente nos sirven mucho por ser individual, pero algo que sí me queda claro es que damos ejemplo. Entonces, por ejemplo, en mi casa tengo mis 2 hijas que me ven, entonces, y también ahorita en la universidad a mis estudiantes. Entonces, te comento así más o menos, yo al principio daba la clase de ecología y les enseñaba el impacto y todo, y no cambiaba nada mi vida. Entonces, llegué a un punto en que dije, no, o sea, si realmente creo lo que les estoy enseñando, tengo que hacer algo.
Entonces, como dice Freddy, comenzamos a revisar las cosas y yo revisé y dije, chuta, ¿qué puedo hacer? Pues no como nunca más carne de res, por ejemplo, nunca más. Limitarme, o sea, prácticamente estoy en el proceso de hacerme vegetariano completo, como de vez en cuando pescado, eso sí. ¿Por qué? Porque de las cosas que yo puedo hacer, esa es la que para mí pienso en este momento y tengo los datos de que es el que más impacto genera. Y entonces hay, por lo menos hasta para conciencia de uno, puede tener una forma de cambiar como que decir el discurso, ¿no? O sea, sí, bueno, porque la otra es muy pesimista, es decir, a menos de que tome los grandes la manera de cambiar el mundo, estamos fregados. Entonces, ¿hay algo que se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Yo pensaría que por lo menos, aunque sea, por ejemplo, de no dejar todas las luces prendidas, no va a ser un gran cambio, pero si podemos contagiar a alguien de eso, de pronto puede generarse un cambio más grande, si es que somos suficientes, por supuesto, si es que somos suficientes. Y les preguntaba esto porque ahora investigando un poco más, entiendo que este tema de la huella de carbono, que es justamente lo que individualmente aportamos en carbono al planeta y eso nos está afectando con el cambio climático, fue creado realmente por corporaciones. En el momento en que empezamos a señalarlas, esas como que se dieron la vuelta y dicen, no, ustedes están contaminando con lo que consumen, compran. Y es momento de volver a dar la vuelta, ¿no? Y decirles como, ya, nosotros aportamos, pero ustedes son los principales que están contaminando. Es una farsa completa y es como funciona el mercado, la manipulación, redes sociales. Y quiero dejar súper claro, ¿no? Está muy bien, como ustedes dicen, pero lo más importante es que a un nivel político las cosas cambien. Que, como les digo, tampoco vamos a poder solucionarlo desde esta mesa, pero conversarlo ya es un pasito más, claro que pasito más hacia allá. Una ciudadanía informada aporta mucho más que cualquier revolución. No, totalmente. Yo creo que sí. Y a la final, o sea, por ejemplo, hablamos de esto se ha hablado mucho de tu huella de carbono, por ejemplo, de tu huella hídrica, como tú decías. Pero igual, a la final siguen siendo herramientas interesantes para sopesar opciones. No necesariamente en cuestiones de lo que tú haces día a día, pero, por ejemplo, determinar cuál de las opciones de generación eléctrica, por ejemplo, te va a generar menos carbono a largo plazo es una fuente de muy buena decisión. Sí, no solamente eso, sino también en la toma de datos de comprar un carro. Entonces, claro, yo también les pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes quisieran tener un F-150, por ejemplo? Así, súper grande, súper, en este caso que puedas llevar todo. ¿Cuántos quisieran tener un Fiat Uno, por ejemplo? ¿Sí? Claro, la idea es que las respuestas cada vez sean más negativas, ¿no? Que más gente diga, no quiero. Exacto. Por estas razones. Un poco por conciencia, claro. Claro, Exacto. por conciencia. Y claro, ahí también podemos ver que, bueno, hablando también en este caso, me pone me da mucho interés, por ejemplo, que a veces las universidades tratan de ser esa fuente, bueno, no aquí en el país, pero en su mayoría. Pero, por ejemplo, allá en Europa, entonces, básicamente la universidad en donde yo estudié allá en Holanda dijeron, ok, si puedes llegar en tren, te vas en tren, no importa que te demores 3 días. ¿Sí? Pero te vas en tren, no te vamos a pagar boletos de avión. Entonces es como cambiar ese paradigma nuevamente. ¿Por qué? Porque el tren realmente emite casi el 1% de los aviones o un poquito más, pero eso es algo así, una cuestión loquísima. O la otra, comenzaron a decir, vamos a ir cambiando los bares, o sea, bueno, no los bares, pero las tiendas donde, los restaurantes dentro de la universidad. Y ahora, este restaurante solo da opciones vegetarianas y veganas. Y el próximo año, este también. Y el próximo año, este también. Ahora, yo lucho para que aquí en las universidades de aquí tengan una opción vegetariana. O sea, imagínate, también digo, o sea, si de repente decimos todos los restaurantes de la Politécnica ahora se vuelven todos vegetarianos, pucha, se cae el rector al siguiente día. Sí. Claro. Pero claro, son formas de tratar de generar un cambio así desde cosas chiquitas que después se puedan replicar en cosas más grandes. ¿Sí? No sé si votarían al rector si quitas la carne o quitas el arroz. Yo creo que van por el mismo camino. Sí, por ahí va. Las poliburgers. Eso no creo que les puedan eliminar jamás. Eso es privado, eso no se puede tocar. Un tema muy interesante que tocaste tú, Freddy, hace un momento es el tema del decrecimiento, ¿no?
siento que la sociedad, y es impresionante, yo abro mi Instagram, por ejemplo, y todos vemos alcanzando algo más materialmente en la vida. Que se fue al viaje tal, que compró un carro más grande, una casa más grande, que está comiéndose un buffet. Entonces, como todo es más crecimiento, crecimiento. Y siento que ahora justo hay iniciativas en Europa, por ejemplo, de personas muy contadas, pero que quieren vivir en una casa pequeña. Una casa que, y por logística empiezas a pensar y dices, bueno, una casa pequeña es más fácil de limpiar. Una casa pequeña me permite tener una vida más simple, más austera. Entonces, tal vez es buena idea, incluso si quiero ahorrar. ¿Me explico? Entonces, yo siento que hay que repensar muchísimas cosas, ¿no? Pero justamente desde una perspectiva económica, política, ver todos estos índices que empiezan a bajar, no es buen negocio, es impopular. Es re impopular. Y sobre todo en los países del desarrollo, porque usualmente el crecimiento económico significa también personas que sacas de la pobreza. Bien o mal, hay un montón de inequidad. Eso sí, siempre hay inequidad. Y depende del sector. Por ejemplo, estábamos hablando hace un poco de meses que el país parecía que iba a crecer el 3%, pero eso no se había traducido necesariamente en empleos y era básicamente porque había crecido el comercio y no, por ejemplo, la construcción. Okay. Y era porque la construcción genera un montón de trabajo, porque obviamente necesitas un montón de personas para construir la casa. Y es perfecto. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, y le puedes preguntar al Freddy que sabe más que yo, pero una construcción en ese sentido genera muchísimo más emisiones y gasto de recursos y todo. Entonces, claro, volvemos al punto de que, por supuesto, crear estos megos edificios puede darte un montón de empleo y puede generar puede dinamizar la economía un montón. Pero viene la contraparte que es, de pronto no necesitas tener un mega edificio, ¿sí? De pronto necesitas tener solamente vivienda digna, de que sea bien hecha, pero obviamente ya viene el otro punto. Entonces, claro, no tienes trabajo, no generas, en este caso, más movimiento del dinero y también generas estos problemas sociales. Entonces, eso también es una de las discusiones que se da en los COPs y en esta cuestión, y es a los países desarrollados, los países que en vías de desarrollo les dicen, oigan, pero ustedes contaminaron todo lo que pudieron y es más, lo que estamos viviendo es culpa suya. Y ahorita están hechos los que no nos dicen nada, pues obviamente, porque ya contaminaron, ya se desarrollaron y ahorita no importa si crecen al 1 o al 2%, porque ya tienen desarrollada su industria. En cambio, nosotros estamos tratando de hacer y ahora nos dicen que nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces viene esta charla que se está dando de decir, ok, quieren que nosotros nos descarbonicemos, ok, pero entonces paguen algo, denos algo de dinero para evitar que hagamos esta industrialización o permítenos, en este caso, seguir generando estas emisiones para industrializarnos al mismo nivel. Pero nuevamente vamos al mismo concepto y es que queremos que el mundo siga siendo igual, es decir, que todos estemos en el mismo nivel, que todos tengamos la misma característica de gastos, de fuentes, como tú dices, o sea, que todos tengamos la posibilidad de viajar o de comernos un buffet o de estar en un lugar o en otro. Hay una línea de pensamiento que no es más grande, no es muy grande, evidentemente, pero ya se habla bastante de las políticas de decrecimiento. Entonces, básicamente sí significa, es un cambio radical, es totalmente opuesto a lo que nosotros venimos pensando toda la vida, de decir qué es economía, qué es buen vivir, qué es calidad de vida. Entonces, porque la calidad de vida la tenemos súper asociada al poder adquisitivo. Entonces, si yo tengo un súper buen salario, tengo una buena calidad de vida. No, y aparte el éxito también, claro, ¿no? Puede ser un desgraciado, puede ser un llorar todas las noches, pero tengo un salario que me... Pero estás llorando en tu Ferrari. Exacto. Entonces, esta idea de seguir creciendo toda la vida es la idea que nos viene, es la política keynesiana, de decir, los recursos son infinitos y el crecimiento entonces también sigue siendo una línea infinita. Y en el momento que bajas, estás mal. Y esto se traduce no solamente a nivel de país, sino a nivel ya también del día a día, ¿no? ¿Por qué nos venden tanto celular? ¿Por qué nos venden tanta red social? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el negocio de Tinder? El negocio de Tinder son los millones de suscriptores. No tendría sentido con 2, 4, 5, 6. Entonces, y claro, ¿qué es lo que quiere Tinder? Más suscriptores. Todo el planeta. Todo el planeta, si es posible, y si tenemos vida extraterrestre, traigámoslos también porque necesitamos más. Y esta idea
es súper perjudicial porque lo que simplemente es lo que dices, tienes unos recursos, o sea, te da igual los recursos. Necesitas crear una cosa de valor que puede ser inexistente, como es el Tinder, no es tangible, pero que te genera muchos ingresos. Entonces, las políticas de decrecimiento justamente apuntan hacia allá, hacia cuestionarte para qué sirve todo este estilo de vida que estamos creando, un estilo de vida con demasiadas cosas artificiales que no tienen utilidad real, digamos, dentro de la biología humana. Y empezar a decir, bueno, mira, yo no necesito tantas cosas para vivir, necesito un techo seguro, necesito unas vestimentas adecuadas, comer tranquilo. Y ya está.